Buenas tardes. Vamos a estudiar nuestro capítulo número 48 que lleva por título La expiación en el Nuevo Testamento. Y los voy a invitar a que inclinen su rostro para elevar una plegaria a Dios. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por esta hermosa tarde que nos das la oportunidad de estudiar tu santa y bendita palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender este nuevo tema que tienes para nosotros. Es en el nombre de nuestro amado Jesús, para que sea la honra y la gloria por toda la eternidad, que te lo pedimos. Amén. Nos dice la primera pregunta. A la muerte de Cristo, ¿qué milagro significó que la obra sacerdotal del santuario terrenal había terminado? Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. O sea, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rompió en dos. Esto demostró que el lugar terrenal de expiación ya no era sagrado, sino un lugar común abierto a los ojos de todos. ¿Dónde se ha llevado a cabo la obra del santuario desde la ascensión de Cristo? Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. ¿Quién es este sumo sacerdote? Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Hebreos 9:11. ¿Quién construyó este tabernáculo celestial de cual Cristo es el ministro? Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Podía Cristo ser sacerdote mientras estuvo en la tierra y antes de que el viejo sacerdocio cesara? Hebreos 8:4 nos dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué significaba el servicio de los sacerdotes terrenales? Hebreos 8:4 al 5. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué fue diseñado a ser el santuario terrenal? Hebreos 9:8 al 9. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura para aquel tiempo presente. De las escrituras anteriores aprendemos que el santuario terrenal era una figura de otro santuario en el cielo, del cual nuestro Señor es el ministro y que la obra del sacerdote terrenal era una sombra de la obra de Cristo como sumo sacerdote. Si el santuario terrenal y su obra eran solo una sombra, es seguro que el santuario celestial y su obra son tan reales como lo fue el terrenal. Hay diferentes apartamentos en el santuario celestial en el cual Cristo ministra. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en los lugares santos hechos de mano, figura del verdadero. ¿Contiene el santuario celestial un arca del testamento o del pacto? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. La obra sacerdotal en el santuario terrenal simbolizaba la obra en el santuario celestial. En el terrenal, la expiación se hacía en el último día del año ceremonial. Todos aquellos que no tenían sus pecados expiados para entonces eran matados, y el campamento era limpiado del pecado. El día de la expiación de juicio para Israel, pues a esa hora el pecado y los pecadores eran separados del campamento, y el pueblo cuyos pecados habían sido expiados estaban libres de pecado y podían entrar en los servicios del nuevo año limpios a la vista de Dios. Esta obra se hacía año tras año. En el celestial, ese sacrificio es ofrecido solo una vez y solo una expiación puede ser hecha, la cual debe llevarse a cabo
al tiempo asignado por Dios. Y cuando la gran expiación ha sido hecha, el pueblo de Dios estará para siempre libre de pecado, y los pecadores habrán sido para siempre desterrados del universo. Esto será, como en el tipo, un día de juicio, con esta diferencia. Ese era un juicio temporal y lleno de sombras. Este será el juicio final y eterno. El santuario terrenal era purificado por un sumo sacerdote. Es necesario que el santuario celestial llegue a un tiempo de limpieza o purificación. Nos dice Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿De qué será limpiado o purificado? Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para quitar de en medio el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9, 25 y 26. También para complemento de esto pueden ver Levíticos 16:30. Cuando el sacerdote terrenal salía al pueblo después de hacer la expiación, ¿cómo transfería los pecados del pueblo de sí mismo? Levíticos 16 dice, 16:21, y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Cómo será cuando Cristo haya terminado la expiación por su pueblo? Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Eso es aquellos que están esperando y llorando por su venida, como el pueblo de Israel esperaba al sumo sacerdote. Cristo aparecerá a su pueblo y ya para ese tiempo él habrá puesto sobre la cabeza del gran Azazel, Satanás, los pecados de su pueblo, que habrán sido expiados. Entonces Satanás llevará estos pecados, igual que el típico Azazel, a una región inhabitada, la tierra desolada, mientras los santos estarán gozando las glorias del cielo durante 1000 años. ¿Cuándo serán borrados los pecados de los justos? Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué sigue inmediatamente después de borrados los pecados? Hechos 3:20 y 21. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mientras Cristo está todavía como sumo sacerdote frente a su Padre, ¿qué le es dado? Daniel 7:13 y 14. Uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y cuando venga a la tierra, ¿cuál es su propósito? Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 nos dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero antes que cualquiera sea así levantado a la venida de Cristo, ¿qué decisión debe ser rendida en cuanto a su caso? Lucas 20:35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y de la resurrección de entre los muertos. Vemos
que el servicio típico del santuario es totalmente cumplido en la obra de Cristo. Y como el día de la expiación en la vieja dispensación era en realidad un día de juicio, así también la obra de expiación de Cristo incluirá una investigación de los casos de su pueblo. Todos los que serán tenidos por dignos de tener un lugar en su reino serán llamados a morar con él cuando Él venga otra vez a la tierra a juntar a su pueblo. ¿Hay algún tiempo específico para la purificación del santuario celestial? ¿Qué nos dice Daniel 8:14? Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. ¿Cómo puede uno saber que esto no se refiere al santuario terrenal? Daniel 8:17. Y él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, o sea, para nuestro tiempo. Entonces se está hablando del santuario que está allá en los cielos. Los invito a que inclinen su rostro para orar. Te damos gracias, bendito Padre, por el estudio de esta tarde, porque hemos entendido que hay un santuario celestial en donde nuestro Señor Jesús está ministrando como nuestro sumo sacerdote. Y podemos allegarnos a ti, Padre, confiados, porque Jesús nos cubre con su manto de justicia. Nuestras propias justicias no valen de nada, no podemos estar delante de ti, solo a través de nuestro amado Señor Jesús. Gracias porque Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado defensor, por ese sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Te amamos y te alabamos, Señor Jesús. Gracias por morir por cada uno de nosotros y lo aceptamos por fe. Ayúdanos a seguir en este camino para cuando tú vengas también nos puedas llevar a morar contigo. Es en tu nombre bendito que te pedimos todas estas cosas. Amén.